Iglesia, buenos días, un abrazo muy especial. Para abrir nuestro tiempo de oración hoy, por favor, vayan a Mateo capítulo 9. Es el texto base que vamos a tener hoy de- antes de tener nuestro tiempo de oración, y con base a eso, precisamente lo vamos a hacer. Mateo capítulo 9, deseando que todos estén muy bien en este tiempo. Y estoy muy convencido que en ese texto bíblico Dios va a tocar nuestros corazones en una situación que no únicamente se presentó en esa época, sino en nuestra época. Mateo capítulo 9, antes de orar, nos deja algunas reflexiones acerca de nuestras prioridades como creyentes. Eh, Nosotros casi siempre en la vida estamos haciendo varias cosas y algunas veces no somos efectivos porque no tenemos una lista de prioridades. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que hacer varias cosas y que varias cosas son importantes, pero que dentro de las cosas importantes, algunas cosas son cosas o son asuntos urgentes. O sea, hay cosas que tienen que ir primero que lo otro. Y la Biblia siempre se encarga de colocar prioridades. Por ejemplo, Mateo capítulo 6, cuando habla del afán y la ansiedad, él dice: no se preocupen ni por su vida, qué han de comer y qué han de beber o cómo se han de vestir. Entonces ahí él da una escala de valores y de prioridades, ¿no? Primero es la vida, después la comida y después el vestido. Siempre se está hablando de lo mismo. O sea, siempre la palabra del Señor es cíclica en decir, hay cosas que son más importantes por hacer. Y nosotros algunas veces no tomamos en cuenta lo que el Señor muestra como una prioridad, sino que nosotros literalmente eh, empezamos a hacer las cosas que vayan presentándose en nuestra vida, desconociendo así que el Señor sí quiere que algunas cosas tengan más importancia, no porque Él lo quiera o porque sea un capricho de Dios, sino porque muchas veces al tener una lista de prioridades, las otras cosas dentro de la lista se resuelven. O sea, si hay 5 cosas por hacer y nosotros tenemos claras nuestras listas de prioridades, como la obediencia al Señor, principios bíblicos, el resto de las cosas se soluciona. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros, al no tener lista de prioridades, damos toda nuestra fuerza a asuntos que no son muy puntuales, que pueden ser importantes, pero que no son vitales. Y yo creo que el asunto de la lista de prioridades sí es necesario realizarla y tenerla muy clara. Por eso Mateo capítulo 9, en el versículo 1, nos da una enseñanza acerca de la sanidad de un paralítico. Entonces tenga la amabilidad y la busca, Mateo capítulo 9, en el versículo 1. La palabra del Señor dice: entonces entrando el Señor Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. La palabra del Señor dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver el Señor Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Versículo 4. Y conociendo el Señor Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Hablando de nuestras prioridades, antes de orar hay que tener claro algo. Mm, la palabra del Señor, yo no recuerdo otra ocasión. Bueno, en una ocasión dice su casa, pero yo no recuerdo la palabra del Señor hablando de su ciudad.
hablando del Señor Jesús, ¿cierto? Eh, una prioridad para nosotros es nuestra ciudad con toda la problemática que tiene. Yo no sé si a ustedes de pronto les ha pasado, pero a mí intenta pasarme que con este asunto de la pandemia nosotros empezamos a pensar solo en nuestros problemas y nos hemos olvidado que Dios nos ha encargado orar por una ciudad completa. Mira, el asunto siempre va a ser cíclico, empezando desde tu casa, las personas más cercanas, hablando de la ciudad. Y aquí me llama la atención que el versículo 1 del capítulo 9 de Mateo dice que entró el Señor Jesús en la barca y pasó al otro lado en su ciudad. Entonces, cuando estamos hablando de ese territorio como de Capernaum, era el sitio donde el Señor Jesús, pues, mayormente transitó. Pero aquí el evangelista Mateo nos dice, esa era su ciudad. La pregunta que hoy nos hace el texto bíblico referente a lo que estamos hablando del Señor Jesús es, ¿cómo estamos nosotros en oración por nuestra ciudad? Porque este asunto de la pandemia y los problemas que tenemos, y yo lo digo, a mí me ha pasado, hace que nosotros oremos solo por nuestra necesidad. Y nosotros no podemos orar solo por nuestra necesidad, porque de hecho, uno de los puntos que Dios haya colocado una iglesia en esta ciudad, que mañana cumplimos 16 años, es, es que nosotros impactemos la ciudad, que nosotros traigamos transformación a la ciudad. No únicamente que Dios solucione mi problema, sino que yo sea el puente para poder solucionar el problema de la ciudad. Y nosotros sabemos que la oración del justo puede mucho. Nosotros sabemos que donde hay dos o tres reunidos, Dios opera en la solución de problemas, sobre todo porque el texto bíblico está hablando de eso. Nosotros sabemos que si se humilla al pueblo, Dios escucha y sana la tierra. Y nosotros tenemos algunas ciudades, no vamos muy lejos, nuestra ciudad Tunja tiene demasiados problemas. Entonces, el punto es, y es la pregunta, para no hacer tan largo esto y que nos quede tiempo como para orar, ¿cómo está la oración por nuestra ciudad? O vamos a ser más puntuales todavía y vamos a preguntarlo así. ¿Hace cuánto que no oras por tu ciudad? ¿Hace cuánto que no oras por tu país? ¿Hace cuánto? Porque, cuidado, porque nuestra oración en este punto puede ser únicamente Dios sálvame, Dios sáname, Dios ayúdame, Dios necesito plata, Dios necesito una casa, Dios necesito, pero hay otra gente que también necesita. Y la razón de ser de la iglesia dentro de la ciudad es traer impacto y transformación de la ciudad. Y algo que me encanta es que Mateo dice, el Señor Jesús volvió a su ciudad, lo que él amaba. Aquí lo primero que la palabra del Señor muestra es que nosotros tenemos que enamorarnos de nuestra ciudad. Es más, si lo hacemos a forma de aforismo, las bendiciones que Dios tenga para la ciudad de Tunja depende del amor que nosotros tengamos como iglesia por la ciudad de Tunja. O sea, Dios transforma un entorno de acuerdo a lo que nosotros expresemos nuestro amor por ese entorno. Entonces, no sé, pero esa respuesta que tenemos que darnos de hace cuánto no oras por tu ciudad y hace cuánto no oras por tu país, tienen que centrarnos en lo que verdaderamente nosotros vinimos a hacer a la tierra, que es salvar la gente y que la gente tenga transformación, ¿cierto? Entonces, nuestra ciudad tiene que ser importante. Y basándonos en lo que dice la palabra del Señor, ustedes recuerdan, por ejemplo, lo que dice Timoteo. Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, le dice que si alguno no provee para los suyos, o sea, siempre es más cercano. Siempre primero se empieza por lo más cercano. Vayan y hagan discípulos a Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Siempre se empieza por lo primero, pero tiene que haber un asunto cíclico. Entonces, si alguno no provee para los suyos, mayormente, dice Timoteo 5:8 en su primera carta, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Nuestra oración por Tunja tiene que crecer. Lógicamente que yo entiendo que el pastor hace eso. La oración por los Estados Unidos, que es el país del pastor, debe crecer. La oración por nuestros pueblos debe crecer. Entonces, Américo ora por Caloto, Israel y Jonathan oran por Cali. O sea, tiene que haber un sentimiento
por nuestra ciudad, porque nuestra ciudad va a ser impactada de acuerdo a nuestro amor. Lo segundo que muestra el texto bíblico se encuentra hablando de las prioridades en Mateo capítulo 9, versículo 2. Eh, y lo segundo tiene que ver con que nosotros tenemos que revisar lo que para el Señor Jesús es prioritario, porque algunas veces hay dos agendas y eso es donde está, ahí es donde está lo malo. Nosotros tenemos una lista de prioridades y Dios tiene otra y eso no funciona así. Literalmente y bíblicamente hablando, las prioridades de Dios tienen que ser nuestras prioridades. Nosotros muchas veces estamos frustrados es porque nosotros tenemos una agenda de prioridades y Dios tiene otro tipo de prioridades. Y eso hay que unificarlo. Entonces, lo que para el Señor Jesús es prioridad, para nosotros tiene que ser prioridad. No es que yo tengo mis problemas y demás y que la gente mire a ver cómo haga. No, Señor. Las prioridades de Dios deben ser las prioridades de nosotros, como sus hijos y como iglesia. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver el Señor Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Mira, aquí hay varios aspectos por revisar. Traer al paralítico o llevar al paralítico al Señor Jesús es ocuparse de las personas que necesitan. Entonces, acá la iglesia no puede perder oportunidad de servir en medio de la pandemia. O sea, ustedes se dan cuenta que este milagro, cómo se gesta, es un asunto bien llamativo, por así decirlo, pero a él le llevan a un paralítico. Pero el Señor Jesús se está basando en la fe de las personas que llevan al paralítico para poder hacerle un favor al paralítico. En este caso, nosotros como iglesia son las personas que le llevamos el paralítico al Señor Jesús, tendido en una cama, para que el Señor Jesús haga lo que tiene que hacer. O sea, Dios debe ver nuestra fe. Lo que nosotros estamos pensando en esta calamidad de la pandemia es muy importante, pero es muy importante dentro de todas las cosas porque puede ejercitar nuestra fe. Entonces, quizá la intención de las personas al llevar al paralítico es que lo haga andar. Y aquí yo quiero marcar una diferencia. Mm, Ojalá que las ayudas que nosotros hagamos a las personas terminen en que la fe de las personas sea tocada. Hago una pregunta. Ustedes sí se han dado cuenta que siempre que hay un relato bíblico de que llevan personas al Señor Jesús para que las sane, el Señor Jesús terminaba sanándolas y salvándolas, o sea, metiéndolas al cielo. Ustedes se dan cuenta que el Señor Jesús tiene más afán y perdón, la prioridad del Señor Jesús es salvar a la gente y llevarla al cielo, no únicamente sanarla. Y aquí la iglesia debe tener mucho cuidado, porque todas las ayudas que nosotros le prestamos a la gente, damos mercados, damos comida, damos ofrendas, damos lo que sea que nosotros hagamos por nuestra ciudad, tiene que tener la clara intención de que esas personas se acerquen a Cristo y se salven, no únicamente dar un mercado. Perdón, no únicamente dar comida, no únicamente dar un mercado. La intención, mira, al Señor Jesús le llevaban gente para que fuera sanada y el Señor Jesús la salvaba, porque la salvación es más importante que la sanidad. Así la sanidad sea importante, pero lo más importante es la salvación. Él vino a la cruz para que la gente se salvara y llegara al cielo. Y yo creo que la iglesia ha bajado un poco el estándar. O sea, el estándar que la iglesia tiene ahora es únicamente ayudar a las personas, pero no acercarlos a la salvación. Y yo espero estar siendo claro con el tema. O sea, no estoy criticando que nosotros ayudemos a las personas. No, tenemos que ayudar a las personas. El problema es cuando nosotros ayudamos a las personas, pero esa ayuda no acerca los corazones al Señor. Entonces hay que pedirle al Señor una estrategia para poder llevar la gente al Señor Jesús, pero que el Señor Jesús termine perdonando los pecados de esas personas y lleguen al cielo. Porque si nosotros damos un mercado
esa persona después de que se coma el mercado vuelve a tener hambre. Pero si nosotros damos un mercado y esa persona se acerca a Cristo y el Señor Jesús escribe su nombre en el libro de la vida y no lo borra nunca jamás, así la persona vuelva a tener hambre, ya es salvo y llega al cielo. Y eso, de eso es lo que se trata el reino. Entonces, no bajemos el estándar del Señor Jesús, porque el Señor Jesús siempre se preocupó más por la salvación que por hacer milagros. Así sea el milagro de la salvación, pero yo creo que usted me está entendiendo. El Señor Jesús siempre se preocupó más por los milagros de la salvación que por otro tipo de milagros. Y aquí se evidencia. Entonces, las personas, quizá la intención era llevar a una persona en un lecho para que el Señor Jesús lo hiciera andar. Y al Señor Jesús se lo ponen enfrente. Y la primera intención, o sea, la prioridad del Señor Jesús es decirle, tus pecados te son perdonados. Literalmente, así no te levantes del lecho, así sigas cuadraplégico, que más o menos se supone que era lo que él tenía, o sea, así sigas enfermo, sea lo que sea que tuviese, así, así sigas enfermo en la cama, yo, Señor Jesús, digo que mi prioridad es perdonarte tus pecados. Entonces te das cuenta que muchas veces nosotros llegamos al Señor Jesús con un enfermo en el lecho para que Dios le haga un milagro. Y Dios la intención que tiene es salvarle su alma. Entonces no nos confundamos, no nos confundamos, porque aquí lo más importante es salvar a las personas. Entonces, yo no estoy criticando las otras ideas y soy recalcitrante con esto porque no quiero que se entienda que usted piense que yo estoy diciendo que dar ayudas está mal. No, hermanos, dar ayudas está muy bien, pero si las ayudas no acercan a las personas a la salvación, no estamos haciendo muy bien el trabajo. Estamos llenando vientres y nuestro trabajo no es llenar vientres, nuestro trabajo es llenar el cielo con almas que se salven. Entonces, mucho cuidado, porque la iglesia tiende a ser muy bondadosa por nuestro carácter. Nosotros estamos dando cosas, ayudando a la gente, pero la pregunta que tenemos que respondernos hoy es la siguiente. ¿Las ayudas que nosotros estamos proporcionando están acercando a la gente a la salvación o únicamente están llenando su vientre? Porque no estamos aquí para llenar el vientre, estamos aquí para llenar el cielo de pecadores que se arrepientan y lleguen al cielo. Entonces, Mateo capítulo 25:34 es un texto que vamos a leer. Por favor, búsquelo en su casa. Mateo capítulo 25:34. Quizá la intención de ellos era llevarle a la persona en el lecho para que empezase a caminar. Y el Señor Jesús dijo, no, si camina o no camina no es lo más importante aquí. Aquí lo más importante es que su alma llegue al cielo. Entonces, por eso tus pecados te son perdonados. Y yo creo que en ese punto, las personas que llevan en el lecho al paralítico dijeron, ay, yo quería que lo hiciera era caminar. Y el Señor Jesús le dijo, es que mi prioridad es meterlo en el cielo. Entonces, mira, sin perder Mateo capítulo 9, vayan a Mateo capítulo 25, del versículo 34 en adelante. Dicen, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel y vinisteis a mí. Te das cuenta que el Señor Jesús, en lo que está diciendo en Mateo capítulo 25, él reconcilia las dos ideas. La idea de la salvación. Entonces dirá a los de su derecha, ustedes se salvan, venid a mí, benditos de mi Padre. Salvación. ¿Salvación a través de qué? De dar comida, de visitar a la gente en las cárceles, de vestir al desnudo, de acoger al forastero, de alimentar al menesteroso. ¿Te das cuenta que la Biblia siempre te está hablando de lo mismo? Que las ayudas que presentemos lleven a la gente al cielo. Aquí el Señor Jesús en Mateo 25 está premiando algo, pero al final la conclusión que él da es que vengan a mí benditos de mi Padre, es ustedes se salvan. ¿Y por qué se salvan? Porque hicieron ayudas materiales, sí, pero nunca las ayudas materiales tuvieron que ver con alejar la gente de la salvación, sino con que el cielo tiene que ver con ayudar a la gente. Entonces, no nos confundamos y no perdamos los papeles, porque
Nosotros algunas veces estamos ayudando, pero no estamos acercando a la gente a Dios. Y nosotros tenemos que marcar una diferencia, porque hay gente que también ayuda. Sin ser cristiano, hay gente que también ayuda. Entonces, si tu ayuda y la mía es como la de las otras personas que únicamente ayudan, o sea, es más, seamos, no sé si la palabra es crueles, yo utilizaría la palabra realistas. Seamos realistas en algo. Hay gente que materialmente, financieramente, puede ayudar más que usted y que yo, si somos honestos. O sea, si el asunto se resume en la ayuda, hay gente que tiene más andamiaje, más envergadura, más poder para poder ayudar a la gente. O sea, de pronto usted da un mercado de 50,000 pesos a una familia y llega una persona y compra un mercado de 600,000 pesos. Entonces, si es por la ayuda, la persona que dio 600,000 pesos de mercado dio más que usted y yo que dimos 50,000. Te das cuenta que la discusión no se trata de la ayuda material, sino de meter la gente al cielo, porque hay gente que potencialmente podrá ayudar más a las personas. Hay gente que puede ayudar más a las personas que nosotros, que nuestra capacidad. ¿En qué se diferencia nuestra ayuda? En que nuestra ayuda es una ayuda material, pero que va a terminar en lo espiritual, metiendo a la gente al cielo. Y otro de los aspectos que muestra este texto bíblico, Mateo capítulo 9, está en el versículo 3. Y aquí yo me pongo no únicamente en los pies del Señor Jesús, sino en los pies de la persona que estaba en el lecho, recibiendo, recibiendo la sanidad y después restauración de su salud. Y Mateo capítulo 9, versículo 3 dice, entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Mira, nosotros algunas veces no recibimos lo que Dios tiene preparado para nosotros porque ni nosotros mismos creemos lo que Dios puede hacer. Yo creo que muchas veces nuestras oraciones o nuestros pensamientos limitan lo que Dios quiere hacer con nosotros. Eh, ¿Y por qué lo pongo así? Porque uno puede pensar en el Señor Jesús, uno puede pensar en las personas que llevaban la camilla o el lecho o la cama, pues. Uno puede pensar en el paralítico. Pero si a nosotros nos tocase quizás hacer una correlación con el grupo de personas que estaban ahí, nosotros tenemos unas características que está muy cerca a las personas que sabían de la Biblia en esa época, ¿cierto? Entonces, perdón, pero ahí está. Hay grupos de personas. El Señor Jesús, los que llevaron al enfermo, el enfermo y los escribas y los fariseos. Hay como 4 grupos de personas. Y si nosotros hacemos una introspección de qué somos nosotros leemos la Biblia, los escribas y fariseos lo hacían. Nosotros conocemos supuestamente la palabra o la ley del Señor, los escribas y fariseos lo hacían. Lo que te intento decir es que al final de la historia, nosotros terminamos siendo muy cercanos a estos religiosos de la época que conocían la palabra del Señor. Pero cuando el Señor Jesús hizo un milagro, pensamos que el Señor Jesús estaba blasfemando. Y aquí lo tercero, en este tiempo de crisis, es prepararnos para lo nuevo de Dios y de la manera que Dios lo quiera hacer. Porque muchas veces nosotros estamos pensando en cosas que Dios va a hacer a nuestra manera o que Dios va a hacer de alguna forma. Y Dios puede hacer un milagro sobrenatural, sobrenatural, en cualquier momento. Un milagro de sanidad, un milagro de restauración, un milagro de sanidad interior, un milagro de finanzas. Dios puede hacerlo. Pero siempre nos está atacando a nuestra mente, pero Dios, ¿cómo lo va a hacer? Eso es imposible. No tengo dinero, no tengo salud, no tengo trabajo, no, o sea, siempre estamos limitando al Señor con nuestra mente o con nuestras oraciones, con lo que decimos. Y los que conocían la palabra en esa época decían dentro de sí, este está blasfemando, porque supuestamente está haciendo un milagro y supuestamente está perdonando un pecado. Entonces, la iglesia tiene que tener la mente abierta para lo nuevo que Dios quiere hacer. La iglesia debe entender que Dios hace cualquier cosa. Hombre, yo
varias veces he predicado de las maneras que Dios tenía para poder sanar a las personas, ¿cierto? El Señor Jesús le escupía en la boca a la gente, escupía en la tierra hacia lodo y se los ponía. Mandan los leprosos por allá a limpiarse en el estanque de Siloé, que el de la región era el menos puro. Los animales hacían popó y comían y tomaban ahí de ese agua. Y para purificar, vaya y lávese en Siloé. Hágame el favor. Hermanos, Dios tiene su manera, pero nosotros muchas veces somos muy estructurados. O sea, Dios, ¿cómo va a hacer un milagro? Yo, Américo, digo que tiene que ser de esta manera y no tiene que ser de esta manera. Dios puede hacerlo de esta manera. Entonces, si la iglesia únicamente está pensando que Dios puede hacerlo así, y en un punto Dios lo quiere hacer así, o lo quiere hacer así, o lo quiere hacer así, o lo quiere hacer así, Él es Dios y Él sabrá de qué manera lo quiere hacer. Él sabrá de qué manera lo va a hacer. Una de las cosas que más aleja las bendiciones de la iglesia es que nosotros no creemos que Dios puede hacerlo a su manera. Nosotros como hijos de Dios siempre hemos pensado que Dios puede hacerlo a nuestra manera. Y es que Dios tiene que hacerlo a nuestra manera. Entonces, por ejemplo, mira, el, 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 el desempleo lógicamente subió en nuestro país. Creo que en la ciudad de Tunja subió 6 puntos porcentuales, creo que dijo la encuesta del primer trimestre. Entonces, solo un ejemplo. Muchas personas en el país perdieron su empleo. La promesa de Dios para estas personas es que Dios los va a sostener a través de un empleo o que Dios los va a sostener. Perdón, pero la promesa bíblica dice, yo te voy a sostener, desde que se lo dijo a Abraham y desde que se lo dijo a Moisés. Dijo, yo te seré por morada y yo te seré por templo, queriendo decir que Dios nos va a sostener. ¿Tiene que Dios sostenernos a través de un trabajo? Literalmente no. Dios tiene que sostenernos, es lo que Él prometió. Y te das cuenta que nosotros desviamos la atención. O sea, ¿a través de qué Dios sostiene a la gente? Ah, pues pastor, es lógico, a través de un trabajo. Mentira. Dios te sostiene a través de su Espíritu Santo, no a través de un trabajo. A ver, la pregunta es, antes de orar, para que el tiempo no se nos vaya solo como una explicación bíblica, pero yo siento en el corazón que teníamos hoy que dar una explicación bíblica. Mira, la pregunta es la siguiente. La sostenibilidad y la manutención de la nación de Israel en el desierto, ¿con qué tuvo que ver? ¿Tenían casas? ¿Tenían un trabajo fijo? O sea, ¿cómo Dios sostuvo a Israel en el desierto? Es la pregunta que hoy nos hace el texto bíblico. En serio. O sea, salían todos los días a trabajar a las 6 de la mañana y llegaban a las 5 de la tarde. ¿Es en serio? Entonces, Dios prometió que les iba a sostener, ¿cierto? Entonces, de noche hacía frío, les ponía una columna de fuego, porque yo prometí que los voy a sostener. No tenían casa, pero tenían a Dios que ponía columna de fuego. En el día, ese calor abrasador de más de 50 grados en ese desierto, ponía una columna de nube para que los cubriese. Todos los días en la mañana les colocaba el alimento ahí enfrente de ellos. El maná, por 39 años y medio el maná caía todos los días en la mañana, todos los días. Entonces, ¿dónde queda la teoría de que Dios te tiene que sostener a través de un trabajo? De que Dios te va a sostener a través de que tengas 50 o 100 millones de pesos en tu cuenta bancaria. Dios no te sostiene a través de eso. Dios te sostiene a través de su espíritu. No te sostiene a través de lo material. O sea, ellos andaban con botellas de agua, con garrafones, o cuando se necesitó, brotó de la peña. O cuando se necesitó, las aguas amargas de Mara estaban ácidas y amargas y las volvió aguas cristalinas para poder beber. ¿Te das cuenta cómo funciona con Dios? Nosotros estamos equivocados porque nosotros pensamos que sostenimiento de Dios igual a dinero. Sostenimiento de Dios igual a tener un trabajo estable. Sostenimiento de Dios igual a tener millones de pesos en la cuenta bancaria. Sostenimiento, o sea, el sostenimiento de Dios no es eso. El sostenimiento de Dios es que nosotros hagamos nuestra parte bien y Él se encarga del resto. Dios no nos sostiene a través de lo material, así lo use para sostenernos. Dios nos sostiene a través de su espíritu,
no a través de las cosas materiales. Entonces hay que sacarnos de la cabeza que únicamente a través de lo material es que Dios te va a sostener. No, yo he conocido familias que apenas empezó la pandemia en marzo, hace 13 meses, perdieron su empleo. Yo los he conocido. No han recibido más salario porque los despidieron a los dos. Familias que tienen uno, dos y hasta tres hijos. Los dos quedaron desempleados, cabezas de familia, papá y mamá. Han podido vivir toda la pandemia, pagan colegio de los hijos, pagan los recibos. ¿Por qué? Porque Dios no te sostiene a través de un trabajo. Dios te sostiene a través de su espíritu. Entonces, acá en este tercer punto es el apoyo que nosotros le damos a la gente. Tiene que ver con eso, con la sostenibilidad de acuerdo a lo que Dios quiera. Entonces, no, pero es que yo perdí mi empleo y ahora qué voy a hacer. No, que yo perdí la finanza y qué voy a hacer. Porque hubo gente que tenía ahorros y ya los perdió casi todos. No nos corresponde a nosotros qué vamos a hacer. Le corresponde al Señor. ¿Qué tal si nosotros oramos en esta dirección, hermano, en estos minutos que nos quedan, para darle prioridad a lo que Dios le dio prioridad? Oremos. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, hoy nos presentamos delante de ti. Con un corazón contrito y humillado, amado Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia, Señor, deseando que tú, que das semilla al que siembra y pan al que come, te apiades de nuestra situación y de la situación de nuestro entorno. Nosotros hemos leído tus milagros. Nosotros hemos visto tus milagros aún en nuestra propia vida. Nosotros sabemos que tú haces, Señor, y que la iglesia contigo tiene ventajas. Ayúdanos a entender que el primer trabajo que tú le das a la iglesia es traer transformación y restauración a las personas que alrededor de nosotros están. Ayúdanos a entender que lo más importante para ti es que nosotros como iglesia nos alineemos con tu voluntad, porque no se pueden tener agendas paralelas. Tu agenda para la ciudad de Tunja debe ser la prioridad nuestra. Nosotros no tenemos agendas escondidas. Nosotros no tenemos agendas aledañas. Nosotros tenemos tu agenda, Señor, y tu agenda es la salvación de las personas. Permite, Padre Celestial, que todo accionar que nosotros hagamos, bendito Padre de la Gloria, redunde en salvar a las personas. Porque como lo decía Padre Celestial en la explicación, nuestro trabajo principal no es llenar vientres. Nuestro trabajo principal es llenar el cielo de pecadores que se arrepientan. Permite que nosotros podamos entender, Padre Celestial, que hay beneficio y que hay bendición al poder trabajar contigo. Tú siempre nos estás desafiando la fe. En fidelidad a ti tú desafías nuestra fe. En creencia a ti tú desafías nuestra fe. Y es paradójico, Padre Celestial, que tú en tu forma, que tú en tu manera, decidas cosas que nosotros en nuestros cinco sentidos no decidiríamos. Tú decides, por ejemplo, dejar a cargo de la iglesia a Pedro, el discípulo que literalmente más se equivocó en todo tu andar contigo, Señor Jesús. Tú decides dejar a cargo de la iglesia a un discípulo que dentro de las prioridades de la lectura que nosotros hacemos no estaba. ¿Por qué el encargado de la iglesia no fue Santiago, tu hermano? ¿Por qué el encargado de la iglesia no fue Juan, el discípulo amado? ¿Por qué el encargado de la iglesia no fue Juan o Jacobo, Boanerges, hijos del trueno? ¿Por qué el encargado de la iglesia no fue otro? ¿Por qué fue Pedro el que más se equivocó? Tú mostrando en tu santa voluntad, Padre Celestial, que no tiene que ver con las equivocaciones de la gente, que no tiene que ver con lo que el mundo nos esté mostrando, tiene que ver con el plan que tú tienes. Porque de pronto había discípulos que eran más espirituales que Pedro. De pronto había discípulos que tenían más academia que Pedro. De pronto había discípulos que tenían más estudio que Pedro, como Mateo, por ejemplo. De pronto había discípulos que tenían más capacidad para las matemáticas, como Tomás y Judas. De pronto había discípulos que venían de familias un poco más renombradas, como los hijos de Zebedeo. De pronto había discípulos que tenían más entendimiento del reino. Pero la revelación de que ese Jesús
era Jesús el Cristo. Y sobre esa roca, revelación, tú fundarías tu iglesia. La tuvo Pedro. Quizá no el más opcionado, quizá el que más se equivocaba, quizá el que más problema te dio. Al único discípulo que le dijiste Satanás, tú no le dijiste Satanás a nadie. Tú le dijiste Satanás en referencia cuando hablaste de Herodes, llamándolo zorra. Pero tú al diablo le dijiste diablo, Señor. Y al otro le dijiste a Pedro. ¿Por qué este discípulo con tantas variaciones en su carácter es el discípulo que se queda a cargo de la iglesia? Tú querías mostrar algo, y es que tu manera no tiene que ver con nuestra manera. No podemos tener una agenda diferente, porque quizá alguno de nosotros le deja la iglesia a, a Mateo, que era quizá probablemente el que más estudio tenía de la época, de los 12 discípulos. Otro de nosotros deja la iglesia a una persona quizá un poco más joven, porque Pedro ya estaba adulto. Pero tú tienes unas formas que muchas veces la iglesia no comprende. La iglesia necesita entender, Padre Celestial, que nosotros debemos adherirnos a tu agenda, que tú no prometiste que nos ibas a dar un trabajo, que tú prometiste que nos ibas a sostener. ¿Por qué no confiar en tu maravilla? ¿Por qué no confiar en que tú lo puedes hacer a tu manera? Nuestro principio bíblico tiene que estar por encima del concepto médico. Nuestro principio bíblico tiene que estar por encima de las estadísticas de escasez de nuestra ciudad y del país. Tus principios bíblicos, Padre Celestial, deben estar por encima de la realidad que con nuestros ojos estamos observando. El principio bíblico debe estar por encima y debe sobrepasar cualquier tipo de condición que se plantee, porque tú lo haces a tu manera. Solo en tu cabeza cabe, Señor Jesús, que traigan a uno enfermo para que tú lo hagas andar y tú primero te encargas de su alma. A ti no te interesaba mucho levantarlo del lecho. A ti te interesaba mucho levantarlo hacia el cielo y que estuviese contigo allá cantando Santo, Santo, Santo el día que tú llegases. Por esa razón, la iglesia tiene que amoldarse a la voluntad del Señor. Padre Celestial, revélanos a través del Espíritu Santo cuál es tu plan. Revélanos a través del Espíritu Santo qué es lo que tú quieres hacer. Revélanos a través del Espíritu Santo qué es lo que nosotros debemos hacer como iglesia. Porque el Espíritu Santo aparta, así como apartó a Saulo y a Bernabé. El Espíritu Santo detiene cuando el apóstol Pablo pretendía hacer su primer viaje. El Espíritu Santo fortalece en la cárcel, Padre Celestial, así como lo hiciste con el apóstol Pablo. El Espíritu Santo le revela a Pedro que los gentiles también entran al reino de los cielos. El Espíritu Santo bautiza en nuevas lenguas. El Espíritu Santo direcciona a tu iglesia. El Espíritu Santo guía a tu iglesia. El Espíritu Santo da restauración de la mente y del alma y del ser interior. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que tu manutención, que tu sostenibilidad de nosotros como iglesia no depende netamente de lo material. Dios se ha encargado siempre, amada iglesia, de que cuando nosotros estamos pensando que la ayuda puede estar en un lugar, Dios tiene otro tipo de lugar para ese tipo de ayuda. Nosotros estamos pensando cuando necesitamos algo en nuestra salud, que es el mejor, que es el doctor más letrado en la ciudad, el que nos puede ayudar. Y puede ser que un estudiante de medicina tenga la solución. Nosotros algunas veces en nuestros problemas financieros pensamos que de un lado pueden venir del norte y Dios tiene el este o el oeste para poder traer ese recurso. No tiene que ser el norte. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que tú lo haces a tu manera. Ayúdanos a entender que eres tú quien determina el momento de renunciar. Ayúdanos a entender que la iglesia tiene que amar las puertas que tú abras y las puertas que tú cierras. Ayúdanos a entender y hoy te agradecemos por eso, Padre Celestial, porque nuestros pecados no cuentan a la hora del propósito que tú tienes para nuestra vida, porque tú nos restauras del pecado y de la equivocación y cumples tu proyecto de vida con nosotros. Porque el hombre conforme a tu corazón tuvo uno de los peores pecados en la Biblia y esto no impidió que tú realizases el proyecto con él. Porque muchos de nosotros llegamos a este tipo de oraciones caídos, sin saber qué hacer, habiendo pecado, con cosas en nuestra mente, con asuntos por resolver en nuestro corazón.
Y esto no va a quitar que tú cumplas con nosotros tu proyecto de vida, porque no es nuestro proyecto de vida, es tu proyecto. Nosotros equivocadamente hemos creído, Padre Celestial, que nosotros marcamos la ruta, que nosotros tenemos una agenda y aquí nosotros tenemos que romper nuestra agenda y adherirnos a la tuya. Gracias porque la promesa bíblica, Padre Celestial, es que lo que se robó el saltón, el revoltón y la oruga, tú lo restituyes, Padre Celestial, al 100 por 1. Que lo que la langosta intentó hacer, Padre Celestial, tú lo vas a restaurar, tú vas a regenerar, Padre Celestial, lo que en nosotros esté mal. Permite, Padre Celestial, que nuestra vida sea una vida que, como tú lo anhelas en el Evangelio según San Juan, que nuestra vida se parezca más a la tuya, que no tengamos miedo de, aún con nuestras culpas encima, pretender lo que el apóstol Pablo siempre enseñó. Sean imitadores de mí, porque yo intento imitar a Cristo. Que nunca se nos olvide que la meta nuestra es parecernos todos los días más a nuestro Señor. Que no se nos olvide que la meta nuestra es poder traer transformación a nuestro entorno. Que no se nos olvide que nosotros estamos como hijos de Dios en un punto específico de nuestra ciudad, en una área estratégica de nuestra ciudad para poder traer transformación a este lugar. Que no se nos olvide que nosotros tenemos la posibilidad de poder impactar vidas. Que no se nos olvide que nuestra vida tiene que ver única y exclusivamente con lo que tú quieras hacer. Padre Celestial, hoy nosotros queremos pedirte profundamente, desde lo más profundo de nuestro corazón, que tú no olvides al necesitado, Señor. Queremos pedirte desde lo más profundo de nuestro corazón, que tú no olvides a la gente que requiera de ti, Señor. Queremos pedirte desde lo más profundo de nuestro espíritu, Señor, que tú no olvides a esta gente que duerme en la calle, que no tiene un techo, que no tiene comida, que este alimento que tú has prometido que siempre ibas a tener con ellos, Padre Celestial, se ha retardado por diferentes motivos. Hoy nuestro corazón se pone en sintonía contigo para que así como tú te has apiadado de nosotros, puedas tener piedad de esta gente. Que así como tú te has acordado de nosotros, tú te acuerdes de las personas que requieren y necesitan de ti. Yo clamo a ti en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, para que tu vida, Padre Celestial, todos los días, para que tu vida todos los días nos impacte, que nosotros salgamos espiritualmente de nuestra zona de confort, que la iglesia crezca en oración, que la iglesia crezca en identidad, que la iglesia crezca numéricamente, que la iglesia crezca, Padre Celestial, en prudencia, que nosotros tengamos la capacidad, Padre Celestial, de ser sabios, que lo que nosotros hemos recibido de ti sea lo que nosotros brindemos a las personas también, que no seamos una iglesia egoísta que únicamente piense en sus dificultades, que únicamente piense en sus problemas, sino que seamos una iglesia, amado Padre Celestial, que acoja a la persona que necesita también de ti. Que nosotros entendamos, Padre Celestial, que puertas serán abiertas o cerradas de acuerdo a lo que nosotros hagamos en la tierra, porque nosotros somos tus brazos en la tierra. Nosotros somos como iglesia, tus pies en la tierra. Que nunca se vaya de nosotros, Padre Celestial, este sentir que hubo en Cristo, el de despojarnos de las cosas materiales, porque si hay algo que frustre a las familias, si hay algo que frustre a tu comunidad de fe, es cuando lo material no va bien. Y aquí lo más importante es entender, Padre Celestial, que lo espiritual tiene que ir primero, que lo espiritual debe ir por delante, que lo espiritual hace que nosotros revisemos nuestro corazón y nuestro espíritu, que lo espiritual hace que nosotros tengamos la posibilidad de discernir tus pensamientos. David era el hombre conforme a tu corazón, porque sabía meterse en él, sabía cómo llegarte a tu corazón, sabía cómo extraer lo que tú tenías en tu corazón para la comunidad. Que eso nunca se aleje de nosotros. Por eso frases como que yo prefiero estar un día en tu presencia que cientos y miles de años por fuera de ella, tiene que fluir de un corazón como este, de un corazón que entendió cómo funcionaba contigo. Permite, Padre Celestial, que nosotros como iglesia entendamos que es en tu presencia en la que hay plenitud de gozo. La plenitud de gozo no viene por tener un empleo estable. La plenitud de gozo no viene por tener algunos millones de pesos en nuestra cuenta.
La plenitud de gozo no viene, nunca vendrá por las cosas materiales y las cosas físicas. Porque el joven rico era una persona económicamente plena, económicamente estable, pero espiritualmente un poco lejos de la realidad. Él tenía una realidad distorsionada. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que la plenitud de gozo, las delicias a tu diestra, viene, Padre Celestial, cuando nosotros nos compenetramos contigo, cuando nosotros entendemos que lo material no es lo más importante. Un día tú dijiste, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, hablando de las cosas materiales, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien lo requiera. Porque lo que nosotros pensamos es que tú vas a solucionar nuestra vida con buenas dádivas, con cosas materiales. Y nos hemos olvidado que es lo espiritual lo que transforma el entorno material. Por eso algunos líderes, dejados de lo espiritual, dejándose llevar por la avaricia, hacen malas cosas. Y nosotros como líderes no podemos caer en esto, porque nuestro trabajo no es lo material, nuestro trabajo es lo espiritual, nuestro trabajo no es lo material, nuestro trabajo es lo espiritual. Y nosotros como iglesia no vamos a ser de esos líderes que se dejan llevar por los asuntos materiales. Nosotros nos dejamos llevar por el asunto espiritual, porque tenemos que transformar el entorno, porque lo material desvía la mirada de ti. Porque hubo jóvenes, por ejemplo, en la Biblia que se dejaron desviar por lo material, como el hijo pródigo, el joven rico, pero hubo jóvenes que siempre mantuvieron su mirada centrada en ti, como el joven Josué, que no se apartaba de la tienda. Por eso, cuando tú tuviste que escoger un sucesor para tu siervo Moisés, no podías pensar en otro que no fuera uno que nunca se hubiese alejado de la tienda. Que nosotros entendamos, Padre Celestial, que lo más importante para el cristiano, así como lo fue para Josué en esa época, fue la tienda. Nosotros no podemos, Padre Celestial, alejarnos de la parte espiritual. Nosotros no podemos alejarnos de los principios espirituales. Y aquí no se trata, Padre Celestial, de únicamente pretender amarte o decir que te amamos. Aquí se trata de demostrarte que nosotros sí dependemos de ti, aún renunciando a cosas que tenemos para nosotros, colocándolas y poniéndolas en tus manos. Yo lo decía el domingo pasado, tú no nos pides nada que no nos vayas a multiplicar. Y a nosotros aún nos da miedo, Padre Celestial, entregarte nuestra vida a ti, entregarte nuestra salud a ti, entregarte nuestras finanzas a ti, entregarte nuestros esposos a ti, entregarte nuestros familiares a ti, nuestras esposas, entregarte nuestra vida a ti. Aún hay gente que sufre de temor y no entiende, no ha querido entender que es a través de colocar las cosas en tu mano que tú vas a hacer, Padre Celestial. Nosotros clamamos a ti en el nombre glorioso de Cristo Jesús, sin dejar de orar por las personas que requieren de ti, que tienen necesidad de ti, Padre Celestial. Yo bendigo, Padre Celestial, a cada persona que hoy se ha levantado temprano y ha tenido este tiempo de ayuno, los que posteriormente en la grabación lo van a ver, porque esta palabra, Padre Celestial, tú la colocaste en el corazón del siervo para transformar y para impactar a toda persona que tuviera contacto con ella. Y también te pido, Padre Celestial, que ese Dios que eres tú, que siempre ha sido benevolente y misericordia, se siga encargando de nuestras necesidades, como siempre lo ha hecho. Padre Celestial, hay cosas que nosotros no sabemos cómo vamos a resolver. Muchas de las personas que estamos viendo, Padre Celestial, en este momento, que estamos escuchando esta oración, no sabemos ni qué hacer con nuestra vida. No sabemos cómo vamos a solucionar cosas que se vienen enfrente de nosotros muy grandes, porque hay desafíos que nos rebosan, hay desafíos que nos superan. Alza tus ojos y mira. Inclina tu oído y oye, porque no basamos nuestra oración a ti por nuestra propia justicia.
sino por tu benevolencia y tu misericordia. Ese Dios que en el Antiguo Testamento hizo milagros, ese Dios que en el Nuevo Testamento hizo milagros, es a ese que estamos clamando para que por favor se apiade de nuestra necesidad. No sabemos qué hacer contra tan grande multitud que se ha adentrado en nuestro territorio y que viene en contra nuestra, pero en ti hemos puesto nuestra mirada. Hoy nosotros, Padre Celestial, hemos decidido colocar nuestra mirada en ti y que pase lo que tenga que pasar. No nos dejaremos desesperar y no nos dejaremos llevar porque las circunstancias a nuestro entorno y en nuestro entorno dicen que tenemos que desesperarnos. Nosotros únicamente vamos a dejarnos llevar por tu Espíritu Santo. El mundo puede cambiar, el cielo y la tierra pueden pasar, pero tu palabra que es viva y eficaz y permanece para siempre, esta no pasa. A ti, buen Dios, clamamos. A ti, buen Dios, nos adherimos en oración. Que nunca se aparte de nosotros este libro de la ley de los principios bíblicos, sino que de día y de noche nosotros meditemos en este. Aquí estamos tus hijos, aquí está tu iglesia, Padre Celestial, deseando que tú ames, Padre Santo, a cada persona a través nuestro, que nosotros, Padre Celestial, entendamos que nuestro trabajo y nuestra principal instrucción recibida de parte tuya es llenar el cielo de un pecador que se arrepiente, Padre Celestial. Yo clamo a ti, Padre Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, y colocamos delante de ti lo que nosotros somos, Padre eterno, santo y de la gloria, porque únicamente en tus manos somos más que vencedores. Tus promesas se cumplirán a tu tiempo, a tu propósito y según tu santa y única voluntad para cada uno de nosotros como hijos tuyos. Hemos orado a ti, Padre Celestial, con fe. Hemos orado a ti creyendo. Hemos orado a ti que lo superior que nosotros tenemos va a ser resuelto por tu Espíritu Santo, porque espiritualmente se rompen las cadenas que tienen atada la bendición de la iglesia. Hoy nosotros, Padre Celestial, nos colocamos, nos posamos delante de ti para que tú abras las ventanas de los cielos, Padre Celestial, y llueva una bendición hasta que sobreabunde, Padre Celestial. Que nosotros no tengamos temor de tus métodos, que nosotros no te encasillemos porque tú puedes hacer como tú quieras. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hemos orado y clamado a ti, Padre Celestial. Amén y amén, Señor. Bendecimos tu nombre. Amada iglesia, Dios les bendiga, Dios les cuide en su tiempo de labor, en lo que tengan que hacer, trabajar desde casa, salir, que sea Dios acompañándoles